Ángeles Soriano y te doy la bienvenida a Salud y Bienestar. Hoy conoceremos todo lo que tú y yo queremos saber acerca de cannabis medicinal. Todo eso y más aquí en Salud y Bienestar. Comenzamos. Como les comenté, hoy vamos a hablar de la cannabis medicinal, o sea, la marihuana para uso medicinal. Y tengo aquí el gusto de contar con la presencia, lo voy a leer porque tiene un nombre un poco difícil, peor que el mío, a la farmacéutica industrial Alionka Citlali Ángeles Moreno. Muchas gracias. Hola, gracias, Citlali, un Buenos placer. días. Y el doctor Marco Antonio Gutiérrez Madrigal. Gracias, Marco. Gracias a usted. Yo creo que sí necesitamos saber, ambos son de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Fíjense que, sinceramente, yo no sabía que había una asociación, empezando por ahí. Qué bueno que estén regulando y que ustedes estén como profesionales apoyando todas estas iniciativas también de ley y todos los lineamientos para poder tener pues cannabis medicinal, o sea, marihuana medicinal. Hay muchas, no sé, ustedes sabrán más que yo, muchas dudas entre el uso recreativo y el uso medicinal. La diferencia pues es sustancial y ustedes saben de esto. Así que, ¿por dónde empezamos? Citlali, bueno, Marco. Adelante. Yo quiero presentar a la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Nos constituimos legalmente el año pasado, somos una AC sin fines de lucro. Estamos conformados por puros profesionales de la salud. Nuestro presidente es el doctor Gadi Sabiki, él es médico con especialidad en psiquiatría. Tenemos a otro doctor que se llama Luis David Suárez, a un doctor que se llama Alfonso Martín del Campo, a Marco Gutiérrez y algunas personas interesadas como ingenieros que son parte de nuestra asociación porque quieren finalmente fomentar el uso medicinal de cannabis, pero desde un punto de vista regulado. Ese es el tema, regulado. Es correcto. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque necesitamos estudios, necesitamos alguien que esté dirigiendo, alguien que conozca. Sí, alguien que conozca y que finalmente entienda a qué nos estamos metiendo. Es decir, hace muchos años se limitó la investigación con cannabis. Ustedes saben que marihuana toda la vida se ha usado, desde nuestras abuelitas decían, si tienes reuma, con alcohol alcanforado, ¿no? Me acuerdo de eso. Con marihuana y para el dolor de cabeza te ponías unas hojitas de marihuana en la cabeza, en fin, siempre se ha usado marihuana. El detalle es que en 1942, Estados Unidos prohíbe la investigación y el uso de cannabis porque encuentra que tiene efectos psicoactivos. Acuérdense que en 1942 estamos en guerra, ¿no? Sí, claro. En la Segunda Guerra Mundial, y entonces Estados Unidos ya había tenido muchas malas experiencias con opio. Por el hecho de las personas que habían estado en la guerra empezaban a consumir opio. Entonces dijeron, no queremos tener este problema con marihuana, prohibimos su utilización. Y entonces a partir de 1942 sale de todo la regulación cannabis, no solo en Estados Unidos, sino también en los países que se rigen por... Que siempre estamos abajo, ¿no? Es correcto. Nosotros nos regulamos mucho por lo que suceda con nuestros vecinos, ¿no? Y entonces pues se detiene la investigación, no seguimos avanzando en ella y pues estamos con un rezago importante. FDA, por esta restricción de Estados Unidos, no se ha metido a regular en Estados Unidos la parte de cannabis. Y entonces no hay estudios en animales, no hay estudios en humanos. Y apenas estamos empezando a investigar. La cannabis es una planta muy bonita porque resulta ser que nosotros tenemos el sistema endocannabinoide, es decir, tenemos sustancias semejantes a nosotros. Okay. Y entonces nuestro sistema endocannabinoide es un sistema que pudiéramos decir es muy metiche. Se involucra con todos los neuromoduladores y neurotransmisores. Química cerebral. Química cerebral e inmunológica. Anda. Entonces, cannabis regula a muchos de estos neurotransmisores y por lo tanto tiene acción farmacológica en muchos sistemas. A ver, es que me encanta cómo lo platican. Sí quisiera entender cómo, o qué sustancias o qué tenemos nosotros, este sistema endocannabinoide que tenemos nosotros.
Es como extraño. Claro. ¿Y No, por qué tanto beneficio? Porque sí hay beneficios Sí. comprobados. Sí. Para que una sustancia dentro de tu organismo tenga una respuesta, debemos de tener algo o una compuerta, una llavecita que pueda abrir esa cerradura. Sí. Cannabis tiene la ventaja que se parece a unas sustancias que nosotros internamente secretamos, que es la anandamida y el 2-AG. Estas sustancias en la químicas tienen receptores a nivel cerebral, a nivel inmunológico, a nivel hepático, reproductor, Sistema linfóide. linfático, sistema respiratorio, sistema digestivo. Si te das cuenta, tenemos un amplio sistema endocannabinoide. Este sistema es muy parecido a las sustancias que están en la planta, que es el THC y el CBD. Estas compuertas son muy parecidas a estos receptores, a estas sustancias que nosotros tenemos y se pegan a los receptores que estas mismas sustancias que nosotros generamos pueden abrir. Esa es el descubrimiento tan importante que realizó Rafael Mechoulam, un médico israel, que dijo, ¿qué es lo que contiene el café? La cafeína. El té, teofilina. Entonces, él se preguntó, ¿qué es lo que contiene la marihuana? Y llegó a los estudios en donde él dijo, contiene THC y CBD. ¿Por qué empezamos a estudiar estas dos sustancias? La planta contiene en un 80% estas dos sustancias más que otros cannabinoides. La planta tiene ahorita estudiados 120 cannabinoides. La 120. Misma, o sea, la planta tiene diferentes... Todavía. O sea, tiene THC, THC y CBD. ¿Pero por qué es THC? que es el tetrahidrocannabidiol? Ah, ya, claro. THC y el CBD, que CBD. es Cannabidiol. cannabidiol. ¿Pero Ok. por qué empezamos a estudiar estas dos? Pero Porque una preguntita, Marco. Lo que te hace estar en un viaje, o sea, Ahí vamos. unas cuestiones psicotrópicas es el THC. Claro, Es correcto. es correcto. Ok. El CBD no tiene Efectos psicoactivos. Efectos psicotrópicos. nada. Entonces, aquí yo les preguntaba fuera del aire que si el THC se puede usar también, tiene algunos beneficios médicos, ¿no? O sea, hablando de la cannabis medicinal. Y sí, Sí, pero ¿el CBD tiene más o ahí se van? Si nosotros eligiéramos, el THC tiene todas las propiedades farmacológicas. Ok. El detalle es que tiene efecto psicoactivo y para Eso nosotros que es no- como si fuera un evento adverso. Como, ¿no? pues te estás drogando. Más que drogando es como si consumiéramos alcohol porque perdemos la capacidad de tener movimientos finos, nos hace... Estás con- estás cuestiones high. matemáticas, Eso realizar sí. cuestiones matemáticas. No puedes cuando No estás... puedes, No puedes, con THC no. no puedes. Ok, o sea, sí tiene acciones psicotrópicas. O sea, que Claro. te hace en tu cerebro de repente no estar en una realidad tal cual. Sí, no alucinas, No. pero estás como si estuvieras borracho. Ok. Entonces, Como lento o borracho, Ajá. Quien se ha estado pacheco, perdón, Claro. esa es la realidad, Sí. sabe perfectamente de lo que se habla. es correcto. O sea, vamos a usar también la terminología como para que la gente pueda entenderlo bien. Eso lo hace el THC. El CBD, El CBD es un neuromodulador del THC. ¿Qué significa esto? El THC activa ciertos receptores y el CBD entra en otro sitio de acción del mismo receptor y lo que hace es antagonizar las acciones de THC. Es decir, evita que tengas un efecto psicoactivo muy prolongado. Entonces, Ok. cuando ustedes consumen la planta completa, la vida es maravillosa porque el CBD regula las acciones del THC. ¿y qué es? ¿Qué? ¿A qué ¿Cómo me es eso? refiero? Exacto. Ajá. En lugar de que tú estés high, ¿no? El CBD dice, no tanto, bájate, estás más en la realidad. Entonces, los que estudiamos farmacología definimos que CBD tiene las mismas propiedades farmacológicas del THC, pero sin eventos adversos importantes. Entonces, estamos tratando de utilizar solamente CBD para cuestiones farmacológicas y solo en casos extremos utilizar THC. Extremos, ¿a qué me refiero? Dolores muy fuertes, Oncológicos, por o gente con VIH que está rechazando el tratamiento Caquexia. porque finalmente tienen muchos eventos adversos, se les da THC con CBD. Siempre THC con CBD porque es una unión interesante porque el CBD modula y regula al THC. A ver. Es que este está muy bueno.
me tengo que ir a una pausa. Sí. Correcto. No queremos cortar, pero me tengo que ir a una pausa. Y acompáñenme y háganos sus preguntas en las redes sociales que aparecen en su pantalla. Vamos a regresar con más sobre cannabis medicinal. Volvemos. A ver, nos quedamos. Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando alguien tiene un problema serio, como estábamos comentando, pacientes con VIH, o sea, ya con SIDA, ¿no? Ya con el síndrome, no nada más cero positivo, sino ya con padecimiento, pacientes oncológicos, tal vez terminales, con dolores muy intensos, o que las quimios les va muy mal y hay unas náuseas fuertes. Ahí no nada más sirve darle un churro, perdón la expresión, estamos hablando de algo regulado. Porque tú dices, le doy THC y el CBD de alguna forma lo modula. Ujú. Pero no es de, ay, le voy a dar a mi abuelita un churro para que le baje el dolor. No. Eso es lo que queremos entender. ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo Marco? funciona? Es por eso la importancia de tener un apego hacia el paciente y información, realizarle una muy buena historia clínica para saber los síntomas y signos que está presentando. Con eso nosotros nos vamos a dar a la tarea de investigar qué molécula THC, Sí. CBD, CBN, CBG, Ay, en la torre. CBD, vamos a poder realizar o poder diagnosticar. Ahorita en este momento contamos con CBD y con THC. El THC es un buen medicamento para dolores crónicos, Sí. dolores agudos, náuseas, vómito después de las quimioterapias. Sí. Y para pacientes que están en fase terminal, ya sea de síndrome de insuficiencia adquirida o ya sea también de cáncer. Entonces, Claro. una muy buena exploración física, el interrogatorio y el saber manejar estas dos moléculas es importante. Y saber también algo, qué dosificación trae tu medicamento. A ver, estamos hablando de medicamentos. Claro está. Pero como la gente, pues, a ver, la compran en cualquier lado. Esa es la realidad. sí. Y no sabes ni qué tiene. Eso es algo que yo no entiendo, y perdón que sea tan inocente en esto, pero no entiendo todos los tipos de marihuana, si lo podemos manejar en una terminología coloquial, que hay. Porque hay una que es no sé qué hidropónica, hay otra, o sea, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Por qué un churro, perdón la expresión, que le voy a dar a mi abuelita no funciona? Si tiene THC y tiene CBD. Sí porque funciona. siempre tiene. Funciona, pero no está dosificado. Es correcto. A ver, lo que se ha descubierto es que las dosis que se requieren de CBD o de THC para tener efecto farmacológico son altas. Entonces, tendrías a la abuelita toda high todo el día. Claro. esas O concentraciones cada yo no 4 las... horas. Sí, claro. Ay, en la torre. No, bueno, no sé qué pasó, Nieto. Pero les mejora. A ver, vamos a, por ejemplo, demencia o Alzheimer. Las personas que tienen demencia o Alzheimer se vuelven agresivas. Con el THC y el CBD les mejoramos el estado anímico. Obviamente el paciente es mucho más tratable y se mejora se relaja. Pero a lo que voy es que nosotros estamos contaminados con nuestra herencia de Estados Unidos. En Estados Unidos FDA no ha entrado a regular esto. Por lo tanto, no hay formas farmacéuticas que dispensen la dosis adecuada ni la manera correcta. Cuando ustedes inhalan, es decir, cuando ustedes se fuman un churro, el efecto es inmediato, pero es muy poco. Es decir, en 1 hora ya no tienes efecto, ¿no? Y entonces, pues sigo teniendo dolor, sigo teniendo una convulsión, sigo teniendo náusea. Se necesita una forma farmacéutica que te permita tener una liberación durante mucho más tiempo y que te dispense la dosis correcta. Por ejemplo, se utiliza para Parkinson. Entonces, una persona que está temblando no puede estar fumando cada 2 horas. Sí, no. Porque entonces se va a intoxicar. Pero aparte estaría fumando o sea, estaría high cada 2 horas. Tal vez su Parkinson mejora, pero no puedes estar así, ¿no? Es correcto, porque el Parkinson les está dando a personas jóvenes relativamente, a partir de los 50 a los 60 años empiezan a presentar síntomas de Parkinson. Imagínate que es todavía una persona activa, pues no puedes decir que esté high, entonces hay que utilizar exclusivamente el CBD, que no te da que nada. no tiene efecto psicoactivo. Te voy a decir, yo vi un video, no sé si lo vieron ustedes, era un video de Estados Unidos que me llegó por Facebook. Claro. Y hablaba de la cannabis medicinal. Y era un señor que tenía Parkinson, que, ¿qué te puedo decir? Caminaba
con mucha dificultad. O sea, un temblor importante, una marcha totalmente disfuncional, y lo llevan con un médico, eso fue en Estados Unidos, a un consultorio, que me imagino es como el de ustedes, Sí. que yo no sabía que existía, y eso la verdad lo aplaudo, porque después lo vamos a necesitar. O sea, falta mucha regulación, nos Claro. toca hablar de regulación. Pero le dan la dosis y de repente graban todo, ¿no? Está en su casa, van a verlo, a ver cómo va. El señor así, imagínense, ¿no? Temblando. Impresionante. Le pone, dice, póngase y póngaselo en el carrillo. Debajo de la lengua. Así, exacto, en el carrillo y debajo de la lengua. O sea, como... Sublingual. ¿sabes? ¿No? Ujú. Y de repente ves al señor así. Y baja. Impresionante, Sí. impresionante. Obviamente no tuvo ningún efecto de psicotrópico porque era puro CBD, pero dosificado, y el señor ya tenía una vida funcional. Y teniendo El una señor, sí, y perdón, caminaba perfecto. y teniendo una vía de administración, como lo dice Citlali. Es Claro. importante, no nada más la pura sustancia, si ya la metemos va a tener una acción mágica. O sea, no nada más es fumarla y yo tiene ya. que tener una cuestión de investigación para saber qué tipo de vía va a utilizar, y la molécula debe de estar... tiene que tener una modificación para que pueda irse por esa vía. Wow. No es simplemente agarrar el extracto y decir, vamos a meterlo intramuscular, vamos a meterlo intravenosa. No. Se necesita de mucha investigación, se necesita de cuestiones clínicas, preclínicas, que son en animalitos, para poder pasar a fases de cuestiones humanas. Porque en Estados Unidos sí, eso lo vi. O sea, lo vi, de verdad búsquenlo. Es un video, tal vez debe estar en YouTube, como Parkinson y cannabis, ¿no? No Claro. sé, debe estar más o menos así. Pero no saben lo interesante. Ahí cómo lo regulan. O sea, eso está totalmente fuera de la FDA Sí. Sí. y lo pueden hacer. O sea, se puede. Por o el es momento un poco a la sí. escondida. No, en diferentes estados de Estados Estados Unidos Unidos. está permitido el uso de cannabis de manera medicinal. Entonces, si tú tienes algún padecimiento, se te administra un extracto de cannabis Sí. y con eso tienes este tipo de... Aunque no esté autorizado por la FDA. Aunque no esté autorizado. Lo que pasa es que no sabes qué dosis, ni cómo estás Ok. liberando el principio activo, ni tampoco sabes si viene contaminado el extracto con metales pesados torre, o con ya. micotoxinas. O sea, eso es lo que entra a regular La FDA. Pero los beneficios están más que claros. Lo que está pasando es que los beneficios de la planta están siendo están rebasando la cuestión de la aplicación. Entonces, cuando tú ves un efecto positivo, que tienes una patología y te está ayudando, No, bueno, me ¿qué vale. dices? Me vale. Cambio. Sí. Entonces, ahorita esta es medicina basada en evidencia. Entonces, como dice Citlali, FDA regula lo que es la seguridad y eficacia de todos los medicamentos, y que ahorita no lo está pidiendo en este tipo de sustancias porque ha tenido muy buena resolución médica. Ay, vamos a ver cómo está esto. Pero acompáñame, si me lo permiten, a ver los avances de la ciencia médica. Regresamos. Los últimos avances científicos sobre la marihuana cada vez son más con fines terapéuticos. Hay estudios que demuestran que la marihuana tiene efectos positivos, sobre todo en enfermedades como el cáncer, logrando disminuir los efectos adversos de la quimioterapia. El uso de la marihuana empieza a ser socialmente algo más aceptado debido a su propiedad analgésica. Cuando antes equivocadamente se pensaba que la marihuana disminuía la capacidad del cerebro, los últimos avances científicos están demostrando que la marihuana ayuda a combatir la degeneración mental. Se ha comprobado que la marihuana tiene unos efectos antioxidantes bastante potentes, con los cuales se consigue llevar a cabo un gran trabajo de limpieza del organismo, eliminando a las células deterioradas para dejar paso a las nuevas. Esto consigue rejuvenecer en el cuerpo a las mitocondrias, lo cual termina por convertirse en un aumento de la energía del sujeto. Se encuentra en estudio el efecto que puede tener sobre los huesos, del que se supone también podría ser positivo. Los avances de la ciencia no paran y cada vez descubren en la marihuana propiedades más interesantes para mejorar la salud y el bienestar de la población. Oye, es que hay mucho que aprender sobre cannabis medicinal. Estamos Sí. en pañales, Sí. Marco y Citlali. ¿Cómo está México? O sea, en relación a nuestros amigos de Estados Unidos y Canadá. Déjate, doy unas cifras. A ver, Eh, espántame.
En la cuestión medicinal, California empieza a investigarla y es el primer estado de uso medicinal en 1996. Medicinal. Medicinal. Okay. Posteriormente, Canadá, en el 2001, empieza también la cuestión medicinal. ¿Cuánto retraso tenemos nosotros con esas dos cifras? Y no te digo de Israel, que Israel ya tenemos un retraso de 60 años. Entonces, sí, claro, nos lleva. Bueno, Israel es el top, el número uno. Es el top ahorita en este momento. Entonces, con estas cifras, pues yo te puedo decir que 33 estados americanos ya están legalizados para la cuestión. 33 de los 50. Medicinal. Y hay 10 legislaciones ya establecidas para el uso recreativo, que también es una parte importante y que mucha gente también tiene curiosidad por estos temas. ¿Verdad, Citlali? Sí, nuestra opinión es la siguiente. No copiemos el modelo de Estados Unidos. La Secretaría de Salud en México tiene que iniciar la regulación en este momento. Los lineamientos que se declinaron se tienen que mejorar. Se tiene que sacar una ley en donde se regule el tipo de certificado analítico que se le va a pedir a la materia prima, a los productos, que se empiece a hacer la investigación para garantizar la seguridad de cada uno de los productos y la forma en que se pueden ir absorbiendo en nuestro organismo. Los mexicanos, y en particular los latinos, somos muy variables en la forma en cómo absorbemos en particular los cannabinoides o los fitocannabinoides, de tal manera que la misma dosis que tú te tomes a mí no me hace absolutamente nada, o a Marco le hace un evento tóxico. Entonces es indispensable que cada producto que se registre lleve consigo un estudio de biodisponibilidad. Nosotros como asociación estamos pidiendo que se genere el registro sanitario canábico. ¿Qué va a implicar esto? Que tú vas a llegar a la tienda, vas a escanear el código de barras que tenga el producto y vas a investigar si efectivamente está registrado ante Secretaría de Salud. Pedimos también que la Secretaría de Salud defina las dosis mínimas para el uso recreativo y las dosis con las que vamos a empezar a trabajar en la parte medicinal. Como ya hay muchos permisos para el uso recreativo, para el autocultivo, es necesario también concientizar a la gente de que no con las dosis que se pueden tener en un extracto vamos a tener un efecto farmacológico prolongado. Entonces, que sí necesitamos llegar a tener formas farmacéuticas reguladas. O sea, que si me vas a dar un ¿cómo puedo llamarle? ¿Medicamento? Sí. O una dosis de cannabis, específicamente tal de CBD o CBD con THC, no lo sé, según el padecimiento que tenga, que me funcione adecuadamente y el tiempo adecuado. Es correcto. Que cuando tú compras una aspirina que sabes que en media hora te quita el dolor, lo mismo va a ser con CBD. Tú vas a comprar una forma farmacéutica que en el momento que te lo tomes te va a hacer efecto a los 15 minutos y sabes que a las 8 horas vas a tener que volver a tomar una dosis para garantizar que tengas efecto farmacológico. O sea, como cuando le dicen tome 3 veces al día. Es correcto. Pero no cada hora, ¿no? O sea, cuando no está regulado es... Claro. Y también saber para qué tipo de enfermedades o patologías nos va a servir este tipo de medicamento, claro está. A ver, nos quedamos con muchísimas dudas, pero también el tiempo ya se acabó. Pero ¿qué les parece si hacemos la segunda parte de una vez? Claro que sí. ¿Les late? Me encantaría. ¿Y sabes qué me gustaría? Para que se queden bien pendientes, y principalmente los chavos, que expliquemos eso, que no es lo mismo fumarse un churro a tener una dosis adecuada, hecha por especialistas, por químicos farmacéuticos, por médicos, para un beneficio en la salud. Eso es algo bien importante. ¿Te parece? Claro. Entonces nos vemos el próximo. Claro que sí. El próximo sábado. Yo lo invito y le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que nos veamos el próximo sábado en punto de las 12. Yo soy Ethel Soriano y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Por favor, cuídese.